siempre honra a los que le honran. Y sepa de que Dios en esta noche también les va a honrar. Y no solamente Dios le va a honrar, sino le va a hablar a su corazón de tal forma, de tal manera, que podamos nosotros entender y comprender las Escrituras, la palabra de Dios. Porque hace tanto tiempo uno camina en los caminos de Dios, porque hace tiempo, porque nos congregamos, porque venimos a la iglesia. Son muchos interrogantes que siempre nos hemos hecho. Y en el día de hoy también mucha gente también realiza y se hace. Y escudriñando las Escrituras o leyendo la Biblia es la palabra de Dios. Y leyendo las Escrituras encontré un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y hoy Dios, una de las cosas fundamentales es poder responder a todas sus interrogantes, preguntas. Y no solamente para la persona nueva, la persona que recién comienza a transitar o está ahí en la incertidumbre si continuar, si seguir. Hay otros que están caminando hace tiempo en los caminos de Dios y se le torna un peso, una carga, una preocupación. Y es tanto la carga, la preocupación que sienten que a tal punto parece ser de que como que quieren abandonarlo todo. Por eso es tan interesante y tan importante es esta palabra. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y cuando habla acá de poder, habla de algo potente, de algo como una dinamita, algo para derribar un cerro, una montaña, algo tan potente, tan maravilloso. Y dice, y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder. O sea, el poder de Dios, ese es el evangelio. Es el evangelio. El poder de Dios, ese es el evangelio. En las Escrituras es la palabra, es el instrumento. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando habla de salvación, no solamente está hablando de la vida eterna, de los que han creído en este precioso y maravilloso y extraordinario evangelio, sino cuando habla de la salvación, habla de la salud, habla de el bienestar, habla de una vida de gozo, de una vida de fe, de una vida de esperanza, de una vida de satisfacción, de haber encontrado motivos, razón de la vida. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo, porque si lo dijo, porque más que seguro que algunas personas o alguien en su época, en su tiempo, han querido avergonzarlos. Han querido de que desista de seguir creyendo en el evangelio. Pero el evangelio es el poder de Dios. El evangelio es Cristo mismo, aquel que dijo en el principio era el verbo, era la palabra. Y luego la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito, aquel que en el principio era la palabra, luego después se encarnó y comenzó a caminar, Jesús de Nazaret. Ese es el poder, ese es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para la salvación, a todo aquel que cree. Cuando nosotros creemos en el apóstol Pablo estaba diciendo, yo he creído en este evangelio, y al creer en este evangelio no solamente me está dando la vida eterna, sino que he encontrado un bienestar, he encontrado una satisfacción, mi carga, mi preocupación, mi ansiedad, mi temor de seguir hacia adelante ha sido arrancado, ha sido quitado. Por eso dice las Escrituras, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer en el evangelio? Porque es el poder de Dios para tu salvación. No solamente para la salvación de la vida eterna. ¿Por qué tengo que creer en el evangelio? ¿Por qué tengo que interiorizarme? ¿Por qué tengo que preocuparme? ¿Por qué tengo que creer en el evangelio? Porque es poder de Dios para tu salvación. Y no solamente para tu salvación, sino para toda tu casa. Para toda tu casa. La Biblia dice que el que creyere, cree en el Señor y serás salvo. No solamente vas a ser salvo vos, sino que va a ser salvo toda tu familia. El evangelio es poder de Dios, es potencia del cielo. Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela. No es que revela el pecado, sino que revela la justicia. La justicia de Dios. Y dice la palabra, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios no es que revela el pecado o te descubre lo que nosotros ya sabemos, sino que la justicia de Dios, la plenitud. ¿Para qué? Para que seas justo ante Dios, seamos justos y podamos vivir nuestra vida, una vida de plenitud, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de dificultad. Pero algunos dirían, pero pastor, vamos, seamos sinceros, hay problemas en la vida. Claro que sí que hay problemas en la vida. Por eso es tan interesante esta palabra. Por eso es tan importante esta palabra. Y el apóstol dijo, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. ¿Sabes por qué? Porque es poder de Dios para el que cree. Entonces, claro, se revela la justicia de Dios se revela. Cuando yo creo en ese evangelio, para Dios soy justo, soy libre de toda carga y de toda preocupación y todo peso del pecado que descansaba hasta antes de creer en el evangelio, que me agobiaba. Pero cuando yo he creído en el evangelio, cuando yo he creído en Dios, ese poder me libera, me suelta, me libera. Por eso es el poder de Dios para salvación. Es algo extraordinario. Es algo maravilloso para nuestras vidas, Y este evangelio en el Antiguo Testamento no fue revelado. En el Antiguo Testamento,
porque la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento estuvo oculto, no había sido revelado hasta que en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, el mismo apóstol, el cual le ha sido revelado, le ha sido mostrado. Por eso él dice, yo le estaba hablando a los romanos de esto tan extraordinario y maravilloso que dice las Escrituras. Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Terminando el libro de Romanos, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio. Él dice mi evangelio. ¿Por qué? Porque le ha sido revelado a él. Le ha sido revelado. Y la predicación de Jesucristo. ¿Cuál es el centro del mensaje del apóstol Pablo? Es Jesucristo, el Señor. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Este ha sido oculto desde los tiempos, dice la palabra de Dios. Ha sido oculto mi evangelio, porque a él le ha sido revelado la palabra. Le ha sido revelado. Sí, le ha sido descubierto, le ha sido revelado, descubierto. Y entonces, en el Antiguo Testamento estuvo oculto desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Por qué? Surgen muchas preguntas, pero ¿por qué? Porque era necesario de que el Cristo, Jesús de Nazaret, aquel que usted sabe que fue crucificado en el Calvario. Él fue crucificado. Entonces, dice las Escrituras, verso 26. Pero ahora ha sido manifestado. Ahora ha sido manifestado. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas, a toda la gente, a todo el mundo. ¿Para qué? Para que obedezcamos o para que obedezcan a la fe. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para el que cree, primeramente para el judío y luego para el griego o para el gentil. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El justo va a vivir su vida mediante la fe, mediante de haber creído en el evangelio. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que se hacía, primeramente debía de obedecer y luego después venía la bendición de Dios. Primeramente uno debería de obedecer en el Antiguo Testamento. Uno primero obedecía y luego después venía la bendición. Mas cuando vino Cristo, primero Dios te bendice y el fruto es la obediencia. Por eso Jesús de Nazaret, si ustedes vieron quizás por ahí algunas películas, especialmente para Semana Santa,
La gente venía y no es que decía, bueno, ustedes tienen drama, ustedes tienen problemas familiares, ustedes pónganse acá. Los jóvenes que tienen dificultades, ustedes quédense ahí. Y los otros que tienen otros problemas, ustedes quédense en este lugar. Ahora pidan perdón para que yo los empiece a sanar. No, sino que Él los sanaba, Él los bendecía. Él los bendecía y luego después obedecían. No es que el Señor Jesús de Nazaret está hablando, el apóstol Pablo, de la salvación por gracia. Por gracia y no por obra. A veces, por eso es el gran conflicto o el gran problema que queremos la justicia nuestra, es que si tú no haces tales cosas, no te sientes indigno, no te sientes bien. Entonces, hay una gran lucha interior. Dice las Escrituras que estaba Caín y estaba Abel, y Dios les había llamado a que ofrecieran. Los dos dice que trajeron una ofrenda. La Biblia dice que Abel fue y llevó un macho cabrío, trajo un cordero y lo ofreció a Dios. Pero dice que Caín trajo de los frutos de la tierra, trajo una ensalada, por decirlo de esa manera. Y no es que las ofrendas hayan sido malas. La actitud, el tema es que muchas veces el gran problema nuestro es que siempre debe de existir el esfuerzo. Por eso dice el camino de Caín. Y el camino de Caín habla acerca del esfuerzo humano. Y ya no eres salvo por la justicia de Dios, por los méritos, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, sino que hay algo que tienes que hacer. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para el que cree. Para el que cree, todas las cosas son posibles. Mediante la fe, si yo creo, soy salvo. Y la justicia queda ajena de mí. Porque nadie puede ser salvo por méritos propios o por esfuerzos propios. Nadie puede ser salvo. Por eso Dios envió a su Hijo unigénito. Por eso envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No nos justifica a nosotros nuestro desempeño. Lo que nos justifica a nosotros es lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dicen las Escrituras, en el libro de Romanos capítulo 5, verso 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque si por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Dice las Escrituras, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿de quién? De Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y eso es interesante, eso es importante. Dice que somos pecadores porque Adán fue el que pecó. Adán fue aquel que cometió el pecado. Y la gran pregunta, ¿por qué pecamos?
Pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, porque nuestro padre Adán pecó. ¿Sí? Él pecó y entonces nos constituyó pecadores y por eso nosotros pecamos. Por eso pecamos. Entonces, y ese es el gran, y no solamente por el pecado entró la muerte. Por eso dice las escrituras que nosotros cuando Adán pecó estábamos muertos en delitos y en pecados. Físicamente no estábamos muertos, pero sí espiritualmente. Antes Adán tenía comunión con Dios, Adán hablaba con Dios. Dios se revelaba a Adán, pero cuando Adán y Eva pecaron, dice la Biblia que fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces el pecado entró en la humanidad y no solamente que entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad. Por eso dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De Cristo. Los muchos serán constituidos justos. Justos. Así, entonces, nosotros no podemos darle más crédito. ¿Crédito a qué? A Satanás. Darle crédito al diablo. Darle crédito al pecado. Muchas personas al apóstol Pablo le dijeron, le hablaron, entonces hay que seguir pecando para que la gracia de Dios nos alcance a todos. Y no es así. Porque cuando nosotros, dice que por uno, por Adán, entró el pecado, entró la muerte. Y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero también por uno, por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y se venció a la muerte, se venció al pecado y se venció al mundo por la justicia de Dios. Entonces, el pecado no tiene más potestad y poder sobre nuestras vidas, siempre que creemos en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Si nosotros creemos lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario y lo creemos con todo nuestro corazón, entonces somos justos delante de Dios. Por la obediencia de Cristo, por la obediencia del Señor, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Pero por eso se desata una gran lucha espiritual o se desata una lucha en nosotros. Por eso Satanás, cuando viene, cuando tenemos la cena del Señor, viene a la mente a decirte, ¿estás en condiciones de participar de la cena del Señor? ¿Eres indigno? Entonces, Satanás viene y te dice, tienes que limpiarte. Y nosotros es imposible, humanamente imposible limpiarnos. Porque es insuficiente. Cristo murió por los indignos. Por eso que cuando participamos de la cena del Señor, cuando participamos, no son nuestros méritos. No es mi consagración. No es mi tiempo. No es mi esfuerzo, sino en definitiva es el esfuerzo que Él ha hecho en la cruz del Calvario.
Entonces, por eso dice, el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, pecado, muerte, juicio, para sí participa, para sí come. Entonces, claro, yo no hice nada. Entonces yo participo de la cena del Señor, porque aquel día Él dijo, tomó el pan y habiendo partido, dijo, por vosotros es partido, mi cuerpo va a ser partido por vosotros. Y luego cuando toma la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, por la cual somos redimidos. Pero a nosotros Dios nos dejó afuera, porque nosotros no éramos dignos de morir en la cruz del Calvario. El único digno de morir en la cruz del Calvario, el cual no tenía pecado, era Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia que todo aquel que cree en Él no morirá jamás y será llamado justo. Y no hay condenación para los que ahora están en Cristo Jesús. Entonces yo participo de la cena. Participo, pero ¿por qué? Porque es un beneficio. Él entregó su llaga, dice las Escrituras, su llaga, su sangre, me redime, me limpia, me perdona. Entonces yo participo de la cena del Señor. Y ese es el gran problema, que Satanás lucha con tu mente, lucha en tu mente. Y cuando nosotros nos desenfocamos, ese es el gran problema. Que Satanás quiere de que te concentres en vos mismo. Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y qué casualidad, ¿no? Que Cristo murió en el monte de la calavera. El pensamiento. Nuestras luchas, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, que vienen justamente, que vienen a nuestra mente, que vienen a ponernos. Y estás orando o estamos adorando a Dios. Y abrí los ojos y entra alguien. Ah, mira cómo vino. Entonces, quiere que justamente a través de la mente, Satanás viene a nuestra mente a decirnos, has pecado, eres inmundo, y así alabas a Dios, así te congregas, así vienes a la iglesia. Lo que mereces es la condenación, mereces el infierno o el lago de fuego y azufre. Lo que mereces. Entonces, cuando nosotros nos desviamos de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, y ese es lo que Satanás quiere hacer en cada uno de nosotros. Que siempre tiene que haber un mérito, que siempre tiene que haber un esfuerzo humano. No es por obra.
La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, no por obras. Es necesario que hagamos las obras, sí. Es necesario que hagamos, como decía el devocional, el poder hacer con excelencia en la forma. ¿Cuál es lo importante de las obras? Es que el reino de los cielos se extienda. Es dar a conocer el mensaje de Dios. El mostrar lo que Dios ha hecho y lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso debemos de cautivar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dice la Biblia que cierto día estaba Jesús y llegó a un determinado lugar, y era el pozo de Jacob. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que una mujer llegó a aquel lugar, era la hora del mediodía, en medio del calor. Todas las doncellas iban a buscar el agua prácticamente a las 7, 6 de la mañana. Todas las doncellas iban y buscaban agua en el pozo de Jacob, que le había dejado para José. Pero como esta mujer siempre le hablaban mal y se burlaban, entonces ella decide en medio del calor llegar y se encuentra con Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia, cuando llega esta mujer, Jesús le pide agua. Y ella le dice: tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Él le dice: pero si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él. Tú le pedirías a él. Si conocieres el don de Dios, la máxima expresión de adoración se encuentra en esta historia. La máxima adoración. Entonces la mujer le dijo: pero ¿cómo? Si no tienes con qué sacarle. Y luego después llega un determinado momento que le dijo: llama a tu marido. Y él dijo: no tengo marido. No, muy bien has dicho, dice Jesús. 5 maridos tienes y el que ahora tienes no es tu marido. Y él dice: oh, Señor, sabiendo mi vida, sabiendo la vida que yo tenía o que yo llevaba, aún sabiendo la vida en las cuales yo tenía, te dignaste, te quedaste ahí y mostraste el amor de Dios. Porque Dios no vino a condenar al mundo. Dios no vino para que tú sigas llevando esa carga, esa preocupación, ese temor, esa enfermedad, esa circunstancia en tu vida, y el caminar en el Evangelio o el caminar en los caminos de Dios te sea tedioso, te sea difícil de poder transitar. Deja que Dios, mediante la fe, Dios pueda quitarte la carga. Por eso dijo el apóstol: no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para darme salud, para darme bienestar. Muchas veces nosotros tenemos un concepto erróneo de lo que es arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, habla acerca de la oveja perdida. Dice que el pastor deja las 99 y se va en busca de aquella oveja que está perdida. Y la encuentra a la oveja, la ve, está lastimada. ¿Y qué es lo que hace el pastor? Luego dice que el pastor va,
la levanta, la pone sobre sus hombros y vuelve, pero las 99 quedaron encerradas y las trae. Y él dice: gozaos conmigo y alegraos. Cuando un pecador se arrepiente, ¿a dónde está el arrepentimiento? El arrepentimiento está cuando esa oveja se deja levantar. Ese es el verdadero arrepentimiento, cuando te dejas que te cargue. Ya no transites, ya no camines en esta vida con tus dramas, ya no camines más en esta vida con tus problemas, enfrentando conflictos, dificultades. Entonces, corre a los brazos del Rey de Reyes y Señor de señores. Corramos a los brazos, corramos a Él. Dice que por gracia somos salvos mediante la fe. Porque así como entró la muerte, la maldición, el pecado, entró a la humanidad por un hombre, por Adán. Así también, ¿por qué tenemos que darle mayor crédito a Satanás, que hizo entrar la muerte, la enfermedad, la circunstancia, y no darle crédito y mérito a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Que Él dice que somos justos. Y la Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Quiero que esto lo guardes en tu corazón. Quiero que esto atesores en tu vida, en tu alma. Primera de Juan, y con esto estoy terminando. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Verso 17 dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Fíjate lo que dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No dice como Él fue. No dice como él fue sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos. Dice como Él es. Tiempo presente. Así somos nosotros en este mundo ahora. Y ese es el poder de la gracia. Y eso es lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Tú no puedes salir de esa puerta y volver a los avatares de la vida, cargado de los dramas, de los problemas, de las dificultades. Esta es tu gran oportunidad para que cuando salgas de esa puerta, tus dramas, tus problemas, tus conflictos, tus enfermedades, puedas dejarlo a los pies del Señor. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, es potencia del cielo para salvación. Y la salvación habla de la plenitud, habla del gozo, habla del deleite, habla de la felicidad, habla de la tranquilidad, habla de la paz.
no solamente está hablando de la salvación del alma o de la vida eterna, como Él es. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto. Porque si lo crees, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo fue Él? Él caminaba cabizbajo, Él vivía derrotado, Él tenía conflictos a la mañana, a la tarde. Él decía, yo no voy a ir a la iglesia, no voy al templo, porque hoy no siento. Si tú crees con todo tu corazón y crees con toda tu alma lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario, serás salvo. Mediante la fe. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. Por gracia, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso nos costaba tanto, nos cuesta. Porque no hemos entendido. Lo que se revela siempre, se revela, claro, es el pecado. Y de acá, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es que la gracia de Dios, lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo que Él ha hecho, lo que Él hizo, es por ti, es por mí. Y hay gente que dice, pero yo no me merezco. Y piensas que yo me merecía. Y pensás que la otra persona se merecía. Nadie merecíamos. Él murió por los indignos. Él murió por nosotros. Él murió por nuestras vidas. Para hacernos justos. Y Dios nos mira a nosotros, justos. Y Satanás ya no te acusará. Ya Satanás ya no puede ir a acusarte. ¿Por qué? Porque ya no está en el cielo. Porque la sangre de Jesús ha limpiado el tabernáculo. Antes sí, como a Job. Pero ahora ya no. Debes de creerlo en tu corazón. Por eso venimos acá. Por eso levantamos nuestras manos. Por eso queremos que brille la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te invito a que cierres tus ojos. Adoramos al Rey de Reyes y Señor.